Hola a todas y a todos, mi nombre es Camila Matar, yo soy abogada y en esta oportunidad les voy a contar un poco acerca de qué es una constitución, porque es importante y también en relación al proceso constituyente que estamos viviendo hoy en día. Una constitución es la norma suprema y la norma básica de un Estado que establece las bases de la institucionalidad y también garantiza derechos fundamentales para las personas. Se entiende la Constitución como un límite al poder estatal. Las constituciones regulan todas las instituciones políticas del país y por lo tanto establece las facultades y los límites para los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo de la administración del Estado, que corresponde al presidente, el poder legislativo del Congreso, que dicta leyes, y el poder judicial de los tribunales, que conocen y juzgan de distintos tipos de juicios y crímenes. Estos poderes se regulan en la Constitución, y no solo esos, también de otras instituciones del Estado como las Fuerzas Armadas, Carabineros y todas las policías que existen en el país. Por lo tanto, establece las normas básicas que tienen estos poderes y les establece también límites al abuso que pudieran ejercer estos poderes estatales. Y por otro lado, como les decía, regula valores y principios políticos directamente, y así también los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, la Constitución es una norma que es jerárquicamente la norma suprema del sistema jurídico del país, de cualquier país. Por lo tanto, todas las leyes que se dicten tienen que estar conformes a esa Constitución. Si la ley no es conforme a la Constitución o la contradice, esa ley puede ser declarada inconstitucional. Por eso hoy en día se escucha mucho lo del Tribunal Constitucional, que por lo demás es criticado, porque funciona como una tercera cámara, el cual declara inconstitucional ciertas leyes que para todas y todos sí son importantes. Por ejemplo, el fin al lucro en la educación fue declarado inconstitucional. Por lo tanto, ya la vía de reformar una constitución no sirvió. Durante todos estos años, después de la dictadura, la constitución se ha reformado múltiples veces. Mucho, se ha reformado demasiado, casi completa, pero aún así no existen cambios sociales que son los que la ciudadanía ha demandado, ¿cierto? Y que tienen que ver con la desigualdad y la injusticia social. Por lo tanto, la única forma de poder dar cabida a un nuevo pacto social y político de la ciudadanía, la única forma es creando una nueva constitución. ¿Y cómo creamos esta nueva constitución? A través de un proceso constituyente y de una asamblea constituyente, que es lo que la ciudadanía demandó desde octubre del año pasado con mucha fuerza y que resultó en este acuerdo que por muchos también ha sido criticado, pero resultó finalmente en el primer proceso de participación ciudadana directa, donde todas y todos podríamos redactar esta nueva constitución y ya no un grupo de personas expertas o de personas designadas que redactan la constitución. Chile ha tenido 3 constituciones, la de 1833, 1925 y 1980. Y esas 3 constituciones han sido constituciones otorgadas, como se le dice, o constituciones que han sido redactadas por pequeños grupos de personas que no son los ciudadanos, y donde no ha habido jamás participación directa del pueblo. Y esto es un problema porque las constituciones surgen desde la Revolución Francesa y también en Estados Unidos como un límite al poder estatal y como la única forma de garantizar derechos humanos. Las constituciones también protegen el sistema democrático y el Estado de Derecho, son un límite al poder estatal. Entonces, como las bases de todo se regulan en esa Constitución, la Constitución es la norma, como se dice, la norma suprema, y por lo tanto debe ser cambiada, eliminada, si la ciudadanía lo exige. ¿Y a eso cómo se le llama? A eso se le llama proceso constituyente, donde es la ciudadanía la que, por cierto, pueden ser problemas sociales, conflictos, protestas, manifestaciones, la que exige una nueva constitución, un nuevo pacto político y social, en el cual se reconozcan derechos que no estaban reconocidos. Por ejemplo, en la Constitución actual no se reconocen ni garantizan derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales como la salud,
digna, la salud de calidad, la educación para todas y todos gratuita y de calidad, y la vivienda digna tampoco. La vivienda ni siquiera se menciona como un derecho en esta Constitución. Tampoco se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tampoco se reconocen los derechos de las niñas y niños y adolescentes, ¿cierto?, a vivir una vida libre de violencia. No se reconoce tampoco el agua como un derecho humano, sino que como un bien de consumo. Y así en general los recursos naturales no están protegidos en esta Constitución. Por lo tanto, el proceso actual es legítimo en cuanto a pedir una nueva Constitución y que ojalá esta Constitución se redacte por los ciudadanos, ya que existe un concepto que es el de asamblea constituyente. Este concepto se refiere al origen de una Constitución y a la potestad originaria que tiene el pueblo a través del poder constituyente como pueblo soberano. El poder constituyente radica única y exclusivamente en el pueblo, no en el legislador, no en los congresistas, en el pueblo. Y es el pueblo el que se otorga una nueva constitución. Ahora, existen dos formas de redactar una constitución. Puede ser también vía poder legislativo, que los mismos congresistas de siempre lo hagan, o por ciudadanos 100% electos. Y en ese sentido, también existe un proceso mixto, que es como el que establece el plebiscito que vamos a tener ahora el 25 de octubre, donde participa el legislativo y también la ciudadanía. Y bueno, este plebiscito es un proceso único, histórico, que nunca habíamos tenido en Chile. Por primera vez en la historia vamos a poder redactar una constitución que nos represente a todas y a todos. Y por ello también se entiende la crítica a la Constitución actual en cuanto a su legitimidad y legitimidad de origen, ¿cierto? Porque nace dentro de una dictadura redactada por la Junta Militar y por un grupo de expertos que no representaban las demandas y las necesidades de la ciudadanía. Y por lo tanto este proceso es histórico y es único. No solo eso, no solo la legitimidad de origen, sino que también el contenido de la Constitución del 80. Es una Constitución que no es neutra, no existen constituciones neutras porque es política. Las constituciones regulan las relaciones políticas entre las personas. Esta Constitución establece un Estado subsidiario donde el Estado no participa, ni otorga, ni garantiza derechos sociales, ni tampoco cubre las necesidades básicas de las personas. La luz, el agua, el gas, por ejemplo, no son cubiertas por el Estado, son de privados. Y eso es porque hay un Estado subsidiario y lo dice la Constitución. Entonces, cualquier ley que se dicte y que contradiga la Constitución en esos términos puede ser declarada inconstitucional. Entonces, con lo que tenemos ahora, aunque hayan habido cientos de reformas, no se soluciona lo que la ciudadanía demanda. Por ello, el proceso constituyente es necesario, es importante porque además refleja cómo la ciudadanía después de dictadura ha perdido el miedo a participar en política. La política no la hacen solo los partidos políticos que están deslegitimados, sino que la política la hacemos todas y todos los ciudadanos. Y el pueblo es el único en el que se radica la soberanía popular. El artículo 5 de la Constitución que actualmente existe dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Entonces, ¿qué ha pasado? El plebiscito se pudo establecer recién ahora a través de una reforma constitucional con la ley 21.200 que regula todo este proceso constituyente que estamos viviendo actualmente, ya que la Constitución del 80 no lo establecía. Establecía solo una posibilidad de plebiscitos municipales muy específica que se regula en la ley orgánica de municipalidades, pero nada más. No existe participación directa de la ciudadanía ya en la toma de decisiones. La participación ciudadana no es vinculante hoy en día. Por lo tanto, lo que opine una comunidad determinada sobre algo no obliga a ningún poder del Estado. Sigue habiendo una democracia representativa, donde son estos congresistas que elegimos el presidente quienes nos representan y deben representar, digamos, el mandato del pueblo. Pero ello no ha ocurrido. Por lo tanto, sí, mediante este proceso, eventualmente los que redacten la Constitución podrían establecer mecanismos de participación directa ciudadana y que sean vinculantes.
Por ejemplo, que exista el plebiscito para todo evento o que exista la iniciativa popular de ley, que nosotros los ciudadanos podamos elegir, o sea, proponer una ley al Congreso. También podría establecerse la existencia de asambleas territoriales o de cabildos en la toma de ciertas decisiones, etcétera. Todo lo podemos regular, las bases en esta Constitución. Podemos reconocer derechos fundamentales que no estaban reconocidos. Por lo tanto, es un proceso que puede dar legitimidad, que puede representar las demandas ciudadanas de todas y todos. También se puede establecer y cambiar, por ejemplo, el hecho de que exista un Estado-nación donde no se reconocen la existencia de los pueblos originarios. Podría establecerse, por ejemplo, un Estado plurinacional, lo cual hoy en día no existe. Los procesos constituyentes de asambleas constituyentes se han llevado a cabo en todo el mundo y especialmente y con mucha fuerza en América Latina. En muchos países, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, en muchos países donde se han llevado a cabo estos procesos y que permiten establecer un nuevo pacto social que represente a todas y a todos. Por eso es muy importante informarnos. Actualmente se agradece mucho el trabajo de profesores que entregan cierta educación cívica porque es muy importante participar no solo en las demandas o en nuestros territorios específicos o localidades, sino que también votar y elegir a nuestros representantes, porque ellos son los que finalmente van a gobernar, ¿cierto? Y van a tener que ejecutar el mandato que la ciudadanía les exige. Por eso es importante participar. Es un proceso histórico que hemos vivido en este país que nunca había existido. Y eso, más que nada, recalcar la importancia y de cómo nosotras y nosotros como ciudadanos podemos ser partícipes y tomar decisiones que son esenciales para nuestra vida. Si queremos mejorar ciertas cosas, ¿cierto? Terminar con, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales y que el agua sea un derecho humano, pues bueno, esta es la oportunidad de establecerlo. El proceso constituyente nos exige un quórum de 2/3 para cada cosa que se vaya regulando de la Constitución. Es un quórum muy alto, pero lo que significa es que deben llegarse a consensos grandes donde las minorías no se impongan sobre las mayorías. Eso es lo que va a significar. Y lo que no logre el quórum de 2/3 no se va a regular en esta Constitución y va a tener que regularse mediante una ley simple. Además, el hecho de que sea una hoja en blanco es muy bueno porque no partimos desde la Constitución ya existente para reformarla, ¿cierto? No, vamos a partir en blanco con ninguna base de otra Constitución, pero con límites que la misma ley señala. Los tratados internacionales vigentes, el carácter de república del Estado de Chile y el carácter democrático también del Estado, que en el fondo es el Estado de Derecho y los límites al poder estatal. Y también las sentencias firmes y ejecutoriadas, que no se pueden tocar, obviamente. Por lo tanto, no es un caos, no es nada de eso. Está todo regulado en la ley 21.200 y también las leyes que ya existen de votaciones. Y por otro lado, con estos límites que se establecieron, que en el fondo debemos ajustarnos a que este va a seguir siendo un Estado democrático, garante de derechos, pero podríamos cambiar, ¿cierto?, todo lo que hoy en día no nos representa. Y eso solo a través de la redacción de esta nueva Constitución. Las opciones que van a existir, que son convención mixta y convención constitucional, significa que en la mixta van a participar la mitad, van a ser parlamentarios ya en ejercicio, los mismos de siempre, y la otra mitad ciudadanos electos. En cambio, la convención constitucional son 155 ciudadanos totalmente electos. Esa es la gran diferencia y esta convención constitucional se acerca mucho más al concepto de asamblea constituyente en el cual no existe ninguna regla previa y es el mismo pueblo que directamente ejerce la soberanía redactando esta nueva constitución y no los parlamentarios que en verdad son los que nosotros elegimos para representarnos, pero no son los que representan el poder constituyente. Por eso, toda constitución surge y tiene su origen en el poder constituyente que pertenece solo al pueblo. Por eso estamos en un proceso histórico que las invito y los invito a informarse y a participar también de ello. Saludos a todas y a todos. Hola a todas y a todos, mi nombre